Bueno, muy buenos días, amigos de YouTube. Para el día de hoy vamos a resolver integrales que ustedes nos mostraron en la página de Unimagdalenadas y que quieren que la hagamos por ustedes. Empezaremos con una. La integral de 1 sobre Euler a la x medios más Euler a la x por dx. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para resolver esta integral? Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta integral se resuelve por sustitución, ¿sí? No hay una forma de partir la integral en dos de tal manera que salga por partes. ¿Cuál es el primer procedimiento? Primero, lo que hacemos es ¿qué parte de la integral vamos a coger como nuestra sustitución? Entonces, primero, sea u igual Euler a la x. Ahora expresamos diferenciales a ambos lados de la igualdad. Nos quedaría que du es igual a Euler a la x por dx. ¿Sí? Pero suena algo interesante. Si observan detenidamente la primera parte, se dan cuenta que u es igual a Euler a la x. ¿Qué es lo que está acá? Por lo tanto, nos queda la expresión de la siguiente forma. Du es igual a u por dx, porque Euler a la x es u. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Despejar el dx para que nos queden las variables en sus respectivos lados. Bien, entonces, teniendo esto, reemplazamos en la integral. Entonces nos quedaría la integral, quedaría u a la u medio, porque recuerden que u es Euler a la x, pero hay un 2 en el denominador como una expresión fraccionaria, por lo tanto quedaría u a la u medio, más Euler a la x, pero Euler a la x es u, por lo tanto nos quedaría u por, nos faltaría expresar dx, pero dx ¿quién es? Dx es du sobre u, entonces nos quedaría du sobre u. ¿Cómo nos quedaría la integral ya expresada de una forma simplificada? Entonces expresamos productos de expresiones. Nos quedaría 1 que multiplica a u, abrimos paréntesis, es decir, este u, que multiplica a u a la u medio más u por du. La integral aún sigue siendo compleja. ¿Qué podríamos hacer? Expresamos nuevamente otra sustitución. Sí, estudiantes, recuerden que hay integrales que por su complejidad, que por su magnitud, no se resuelven con una sola sustitución. Entonces necesitamos expresarla en términos de otra variable. Entonces, ¿qué hacemos? La expresión más compleja que aparece en la integral es u a la u medio, por lo tanto es la que vamos a tomar. Entonces, sea w, porque ya usamos u, vamos a usar w, sea w, ¿quién? U a la u medio. ¿Qué hacemos ahora? Para poder derivar y expresar diferenciales a ambos lados de la igualdad, es más difícil derivar u a la u medio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacemos el siguiente artificio. Elevamos a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Nos queda que w al cuadrado es igual a ¿qué? A u a la u medio al cuadrado. Como entenderán, estos dos se cancelan y nos queda que w al cuadrado es igual a u. Ahora sí, esta expresión es más fácil de derivar y expresar diferenciales a ambos lados de la igualdad. ¿Qué hacemos? Derivamos. La derivada de w a la 2 es 2w por su respectivo diferencial, que es dw, y du, que es du. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la integral. ¿Cómo nos quedaría la integral? Entonces nos quedaría la integral de, recordemos, ¿quién es du? Du es 2w por dw. 2w por dw. ¿Qué nos quedaría ahora? U. Pero ¿quién es u, damas y caballeros? Du es w al cuadrado. Por lo tanto nos quedaría w al cuadrado. ¿Que multiplica a quién? A u a la u medio. Pero ¿quién es u a la u medio? U a la u medio es w. Más u. Pero ¿quién es u? U es w al cuadrado. Por lo tanto nos quedaría w al cuadrado. Seguimos tratando de simplificar la integral. El 2 es constante, sale de la integral, ¿sí? Cancelamos un w aquí y un w acá y nos quedaría solo el de w. Y abajo nos quedaría un w solo que fue resultado de cancelar el de arriba con el de abajo.
Entonces, ahora bien, ¿qué hacemos? Miren que hay w's en estas dos expresiones. Podemos expresarlas como un factor común. ¿Factor común de quién? De 1, ¿sí? Porque w por 1 da w, más w, ¿sí? Porque w por w da w al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Expresemos productos. Nos quedaría 2 integral de w, que quedaría w por w da w al cuadrado, que multiplica ¿quién? A 1 más w. Entonces, algo importante que nos dijeron en la página es que esta integral debían hacerla por sustitución solamente, porque aquí en la universidad han llegado apenas a este tema. Entonces, permítame explicarle un pequeño artificio que los profesores por ahí dicen, pero no mencionan regularmente, y que es un truco que podemos usar a la hora de resolver integrales de esta forma. Primero, es un producto de expresiones algebraicas. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algo conocido en el bajo mundo del cálculo, conocido como el artificio del 1. ¿Qué hacemos nosotros? Expresamos una fórmula que sea un 1, ¿sí? Ese 1 es el mismo que está acá, como el cociente de dos expresiones. La primera, las dos expresiones tienen que estar en el numerador a la misma potencia. Es decir, si hay un w, tiene que ser w en las dos expresiones que haya. Si es al cuadrado también. Pero observen esto, muchachos. Observen lo siguiente. Aquí tenemos un w al cuadrado y aquí tenemos un w a la 1. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo, estudiantes? Si aquí hay dos expresiones que no tienen el mismo exponente, ¿cómo haríamos? Tenemos entonces que dejar en la sustitución, en el truco del artificio del 1, que queden a la misma expresión. Lógicamente tenemos que coger la que mayor exponente tenga, ¿cierto? Donde hay un 2 cabe un 1, ¿cierto? Por lo tanto, las expresiones deben tener el cuadrado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos w cuadrado, que es la primera expresión, dejamos un espacio y mucha atención a lo siguiente. La otra también tendría que estar al cuadrado para poder cancelarse. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta expresión nos quede al cuadrado o que quede en términos de esta expresión? Hay algo conocido en matemáticas y es el producto notable de a más b por a menos b, ¿cierto? Es lo que se conoce como diferencia de cuadrados, cuyo resultado es al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál sería entonces la expresión que nos falta para que nos quede como una diferencia de cuadrado? Nos faltaría entonces, ya tenemos el 1 más u, nos faltaría el 1 menos w, ¿cierto? Que eso es lo que da 1 menos w al cuadrado. Esta es la expresión que nosotros necesitamos al cuadrado para poder aplicarlo en el artificio del 1. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la expresión que vamos a colocar. Entonces, nos quedaría 1 menos w al cuadrado. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Necesitamos un símbolo, sea positivo o sea negativo, depende del caso de cuál de los dos necesitamos, para que las expresiones se cancelen, las variables. En este caso debería ser un ¿qué? Debería ser un signo positivo, ¿cierto? Porque w más menos w se cancelarían, ¿cierto? Y solamente nos quedaría el 1. Por lo tanto, la otra expresión que necesitamos abajo es el 1, ¿cierto? ¿Por qué? W al cuadrado más menos w al cuadrado se cancelan y nos quedaría 1 sobre 1, que nos da 1. Es decir, este es el 1 que nosotros necesitamos para aplicar el artificio. Podríamos simplificar aún más y decir que el 1 es simplemente w al cuadrado más 1 menos w al cuadrado. Esta es la expresión que necesitamos. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a reemplazar en la integral. ¿Cómo nos quedaría la integral? Nos quedaría 2 integral de 1. ¿Pero quién es 1? W a la 2 más 1 menos w al cuadrado. ¿Sobre quién? Esta expresión que nos queda en el denominador, que es w al cuadrado, que multiplica ¿a quién? A 1 más w. ¿Por quién? Por dw. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos nosotros? Separamos en dos integrales debido al signo más que está en el numerador. ¿Qué nos quedaría? 2 por la integral de w al cuadrado, que multiplica ¿a quién? A w al cuadrado, 1 más w por dw.
Separamos ahora, el signo que viene es más, pero no se olviden de la constante, damas y caballeros. Si de aquí se desprenden dos integrales, no olvidemos que tenemos una constante aquí afuera, por lo tanto hay que volver a colocar el 2. ¿Por la integral de quién? El resto. ¿Quién es el resto? 1 menos w al cuadrado que divide a quién? W al cuadrado que multiplica 1 más w por dw. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, aquí ya podríamos cancelar. Por lo tanto nos quedaría 2 integral de w sobre 1 más w. Esta integral ya es casi directa, pero el problema viene acá. Joven, ¿cómo hacemos para cancelar si esta expresión es lineal y esta es cuadrática? Bueno, aquí viene el truco del artificio del 1 que les había mencionado. Primero, dense cuenta que 1 menos w cuadrado procede de una diferencia de cuadrados que ya les había mencionado anteriormente. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es factorizar esa diferencia de cuadrados. ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría más 2 por la integral de 1 menos w cuadrado. ¿Quién es? Es 1 más w por 1 menos w, que procede de la fórmula de la diferencia de cuadrados. Por lo tanto nos quedaría 1 más w por 1 menos w sobre w cuadrado que multiplica 1 más w por dw. Si se dan cuenta, ya aquí podemos cancelar con facilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Simplificamos expresiones. 2 por la integral de, que es la primera integral de w sobre 1 más w más, ¿qué nos quedaría? Más 2 integral de ¿quién? De 1 menos w sobre w cuadrado. Esta integral es casi directa, preocupémonos de esta. Esta se podría dividir en dos integrales más debido al signo menos del numerador. Entonces nos quedaría 2 integral de, esta la dejamos normalita. Esta, recuerden la constante que es 2, nos quedaría una integral que abarca el 1 sobre el w cuadrado por su respectivo diferencial. No se olviden de la constante, pero recuerden el signo, más con menos da menos. Y no se olviden de la constante, señores. ¿Qué nos quedaría? La otra expresión que nos falta, ¿cierto? Que es w sobre w cuadrado por dw. Esta integral es casi directa, esta es casi directa. Y aquí, ¿qué hacemos? Cancelamos. Cancelamos aquí, cancelamos acá. Vamos a tratar de que todas las integrales ya nos queden directas para poder integrar enseguida. Esta la podemos expresar como una expresión con exponente negativo. Nos quedaría integral de, recuerden, w a la menos 2, ¿sí? Por dw. Recuerden que una expresión con exponente negativo que esté en el denominador pasa al numerador, ¿sí? Nos quedaría menos 2 integral de ¿quién? Al cancelar, simplemente aquí nos quedaría un 1 y aquí abajo nos quedaría un w por dw. Ya las tres integrales son directas. Bueno, aquí podríamos expresar una última sustitución y debido a que nosotros nos comprometimos a simplificar todo en la medida de lo posible, vamos a hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una nueva variable, sea z igual a 1 más w. Nos quedaría que de z es igual a dw. La derivada de 1 es 0 y el diferencial de w es dw. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría 2 por la integral de ¿quién? De w, que de w es de z. Pero 1 más w, ¿quién es? Es z. Ok, ya esta integral ya es directa. Vamos para la siguiente. ¿Cuáles son? Las otras dos que nos faltan. Más 2 integral de w menos 2 por dw menos 2 integral de 1 sobre w por dw. Ya las tres integrales ya son directas, están expresadas en lo más mínimo posible que podemos hacer en este ejercicio. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2, la integral de dz sobre z es logaritmo natural del valor absoluto de z. Aquí nos quedaría más 2. ¿Qué hacemos con esta expresión? Integral de una expresión algebraica. Le sumamos 1 y lo dividimos entre lo mismo. W menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y aquí, ¿qué nos quedaría? Esta integral es análoga a esta, solo que cambia es la variable. ¿Qué nos quedaría? Menos 2 logaritmo natural de w. Y no se olviden de la constante.
Ahora, ¿qué hacemos? Para poder terminar el ejercicio, tenemos que regresarnos a la variable original con la que estábamos trabajando el ejercicio, que era nada más y nada menos que x. Entonces, la respuesta era 2 logaritmo natural de z más 2, que nos quedaría w a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de w más c. Listo, ahora sí. Les pido disculpas, estaba copiando la respuesta porque está en otra parte del tablero. Entonces nos quedaría 2 logaritmo natural de z, pero recuerden que z era w más 1. Aquí simplifiquemos. Más 2 menos 2 más 1 es menos 1. Nos quedaría w a la menos 1 sobre menos 1. Menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de w más c. Bien, volvemos. 2 logaritmo de. ¿Quién es w? Nos vamos para la sustitución que es w. W es u a la 1 medio. Nos quedaría u a la 1 medio más 1, más con menos da menos, quedaría menos 2. ¿Qué hacemos? Esta expresión tiene exponente negativo, lo dejamos abajo como exponente positivo. ¿Y w quién es? W es u a la 1 medio. Menos 2 logaritmo natural de u a la 1 medio más c. Ahora sí, finalmente nos vamos a la última expresión. ¿Quién es u? U, recuerden que al principio del ejercicio era u es Euler a la x. Por lo tanto nos quedaría 2 logaritmo de u, pero u es Euler a la x a la 1 medio, ¿cierto? A la 1 medio porque es el que contiene a u, más 1. Menos 2, 1 sobre Euler a la x a la 1 medio. Menos 2 logaritmo natural de u, que es Euler a la x a la 1 medio más c. Terminamos ya de compactar el ejercicio. Nos quedaría 2 logaritmo natural de 1 medio que multiplica x, quedaría x sobre 2 más 1. Haciendo que esto sea más bonito, quedaría el 2 arriba, 2 por 1 2. Aquí quedaría Euler a la x medio menos 2 logaritmo de Euler a la x medio más c. Y esta es la respuesta del ejercicio. Gracias al usuario que nos pasó la integral para que la resolviéramos. Aquí está. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse, dar like y comentar si tienen alguna duda. Hasta la próxima.